Ahora entramos en una segunda parte de esta serie de prédica. La primera, recuerdo, cualidades de un siervo de Dios. Pero ahora vamos a hablar de peligros que pueden haber siendo servidores de Dios. ¿Qué peligros hay? Así que, mira, la iglesia primitiva se empezó a expandir de una manera rápida, llegó a Asia, Europa, pero también con el crecimiento hubieron errores y problemas del liderazgo de la iglesia que fueron destructivos en gran manera para la iglesia, causando divisiones y causando confusión. Vamos a ver uno de esos problemas de los cuales como siervos de Dios podemos caer. Te invito, por tanto, a abrir tu Biblia. Si la tienes en el móvil, enciende tu Biblia, ¿no? Ahí en 1 Corintios 4, versículos del 8 al 21. ¿Sí? ¿Le tenemos? 1 Corintios 4, versículos del 8 al 21. Dice así la palabra de Dios: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que me enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Palabra de Dios. Te invito a tomar un tiempo y vamos a entregar este tiempo a nuestro amado Rey. Amado Padre, este es tu tiempo, Señor. Señor, oramos para que seas tú, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escuchar tu voz de una manera clara, de una manera audible. Señor, una vez más te ruego que tu Espíritu Santo me llene en este momento. Señor, que mis palabras sean tus palabras. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor, y que no salgamos después de escuchar tu palabra igual que entramos. Señor, que cale profundo, en lo más profundo de nuestro corazón, que no seamos meros oidores, sino que salgamos siendo hacedores de la verdad, hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como decía, vamos a ver los peligros que pueden haber como siervos de Jesucristo. Mira, si leemos de una manera como lo hemos hecho en esta mañana, ¿no? Una manera ligera, rápida, este pasaje quizá es difícil de entender, ¿no? Pablo se está allí expresando a la iglesia de una manera irónica, quizá también metafórica, un poco quizá triste, dolido. No se entiende muy bien qué pasa en el contexto de este pasaje. Pero mira, para entender un poco, ¿no? la situación, la carta que Pablo está enviando a la iglesia de Corinto, déjame hacerte un sencillo ejemplo. Imaginémonos
que un joven o una joven, ¿no?, se va de su casa porque tiene que emprender sus estudios universitarios y deja su ciudad o quizá deja hasta su país y se va lejos, con lo que conlleva eso, estar lejos de nuestra familia, estar lejos de nuestros padres, la soledad, la tristeza, la nostalgia de saber que nuestros seres queridos están lejos. A veces, también cuando tenemos que estar lejos de nuestros padres, reconocemos el valor de tenerlos cerca, ¿no? ¿Cuántas cosas no pueden pasar por la mente de esta joven que ha tenido que emprender un viaje para sus estudios? Sin embargo, un día dentro de su cotidianidad, en la universidad, en sus estudios, recibe una carta. Y muy ilusionada, muy contenta, porque hace mucho tiempo no sabe nada de sus padres, se da cuenta que efectivamente sus padres le han enviado una carta. Y muy emocionada la abre. Abre esta carta deseando recibir noticias de sus padres, pero sorprendentemente, cuando abre y empieza a leer la carta, se sorprende. Se sorprende porque sus padres siempre han sido unos padres muy reservados, muy cariñosos, muy amigables. Siempre le han dicho las cosas con mucho amor. Sin embargo, en las primeras letras de esta carta se empieza a dar cuenta de que más bien nota que sus padres están bastante tristes, que están desilusionados e incluso que están avergonzados por la conducta que ella está llevando en la universidad. Porque no es la conducta, no es los principios, no son los valores que sus padres le han enseñado. Pero ahora ella, lejos de sus padres, está viviendo una vida que no es la que ellos le han enseñado desde pequeña. Y evidentemente están desilusionados, están tristes, sienten vergüenza por lo que su hija está haciendo. En este contexto, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Son sus hijos espirituales. Recuerdan que el apóstol Pablo estuvo allí 6 meses con la iglesia de Corinto cuando estaba dando sus primeros pasos. Estuvo allí enseñándoles, estuvo corrigiéndoles, estuvo cimentando esa base para la iglesia de Corinto. La iglesia había crecido, pero había una serie de problemas, de conductas que no era la que Pablo, como su padre espiritual, les había enseñado. Y estaba triste. Estaba avergonzado por lo que estaba allí ocurriendo. Por eso ahí en el versículo 14, no cierres tu Biblia, vamos a ver algunos versículos. En el versículo 14, ¿qué dice? No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, ¿no? La carta de un padre a unos hijos que ama. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia, no? ¿Por qué Pablo está triste? ¿Por qué les envía esta amonestación? Mira, ve al versículo 18, allí está el problema. ¿Qué dice? Mas algunos están envanecidos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué pasaba allí? Mira, de una manera sencilla y algunos sinónimos de envanecido es una persona que causa o difunde soberbia, que está lleno de orgullo, que está lleno de vanidad, que por tanto está lleno de prepotencia. Y podemos pensar, ¿esto ocurre en una iglesia? ¿Hay personas vanidosas, prepotentes, orgullosas? Aún más, siendo siervos de Dios, ¿puede ocurrir esto? Sí, y quizá mucho. Es uno de los peligros que como siervos del Señor tenemos: el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Por tanto, había un problema grave y la iglesia se estaba dividiendo. Incluso algunos dentro de la iglesia no estaban de acuerdo con lo que predicaba Pablo, pero sí con lo que predicaba Pedro. Y no con lo que predicaba Pedro, pero sí con lo que predicaba Apolos. Y querían hacer valer su verdad como fuera. No les importaba tener un diálogo, poder comprender que quizá lo hacían de manera diferente. No, cada uno tenía su posición y dentro de su orgullo y su prepotencia lo quería hacer valer como fuera. Y Pablo les dice en el versículo 7, que no lo leímos, el 7 y el 8 les dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mira lo que dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Mira, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y como siervos del Señor estamos llamados a trabajar en pos de la unidad de la iglesia. Dentro de la diversidad que hay, dentro de lo diferente que somos, pero trabajando en pos de la unidad de la iglesia. Y esto solo lo podremos hacer si somos humildes. Porque el orgullo y la prepotencia va a destruir y dividir todo. Los corintios estaban enfrascados en diversas disputas. Creían y pensaban que debido a su razón y al conocimiento que tenían, ya habían alcanzado todo. Era una iglesia que estaba llena de dones espirituales. Pero lo triste es que estos dones espirituales, para los miembros de la iglesia, el liderazgo de la iglesia de Corinto, estos dones lo usaban para tener una posición de preeminencia sobre los demás. En otras palabras, como el Señor me ha puesto a servir en esta área, tengo dones y talentos, soy más que todos los demás. Orgullo, prepotencia, soberbia. Pablo les dice que más bien ese espíritu deben desecharlo, que deben trabajar en pos de ser hombres y mujeres humildes. Les dice, porque todo lo que tenéis es por la gracia de Dios. No es por vuestros propios méritos. El llegar a entender que nuestros éxitos, que nuestros dones, que nuestras habilidades, que nuestra prosperidad, que nuestra salvación no es por méritos, nos llevará a ser personas humildes. Entendiendo que todo lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Un regalo inmerecido. Cuando logramos entender eso, que no somos nada sin Cristo y que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor sin merecer absolutamente nada, allí realmente tendremos una vida de siervos humildes, agradecidos y dando lo que el Señor nos ha dado para bendición de otros y para edificar la iglesia. Lo triste es cuánto dentro de la iglesia nos encontramos siervos soberbios y orgullosos, que por su conocimiento, por sus dones, por los talentos que tienen, se creen más que los demás. Porque esto, en lugar de fomentar la unidad dentro de la iglesia, lo que consigue es dividirla, consigue desanimar a los miembros de la iglesia, consigue confundirlos, consigue desanimarlos, genera un malestar dentro de la iglesia. Pablo, irónico, les dice, tengan cuidado, les dice allí, ya estáis saciados, ojalá reinaseis, porque nosotros reinaremos también juntamente con vosotros. De una manera irónica les dice, salgan de ese error. Ustedes están viviendo como si fueran reyes, pero tú y yo somos juntamente coherederos con Cristo y como todos los apóstoles somos siervos del mismo Rey de Reyes. Bájense de su nube. Tú y yo somos iguales. Aquí en la iglesia todos somos iguales. Somos hijos del Rey de Reyes. Diferentes, con diferentes dones, con diferentes habilidades, pero somos hijos del mismo Rey de Reyes. Y si el Señor más te da, más humilde debes ser, porque más te está dando sin merecerlo. Por tanto, Pablo les dice allí que lo que deben hacer es rechazar, y debemos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, debemos rechazar todo espíritu de superioridad. Si somos hijos de Cristo, si somos hijos de Dios, nuestro máximo y único ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo fue prepotente? ¿Fue orgulloso? Jesucristo fue el hombre más humilde. Dice en Marcos 10:15, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino vino para servir y dar su vida. ¿Por quién? Por todos nosotros. Donde allí hay orgullo y donde hay arrogancia, allí lo que vemos es un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a su Padre, que dijo, yo no vine para ser servino, yo vine para servir, yo vine para ser un hombre humilde, no para ponerme por encima de los demás, sino más bien para ponerme por debajo de los demás, para que los demás crezcan, se desarrollen. Ese debe ser el espíritu de un buen siervo del Señor.
ponerse por debajo para que los demás crezcan, para que los demás se desarrollen, para que los demás encuentren a ese Cristo de oportunidades, ese Cristo de esperanza, ese Cristo que nos hace nuevas criaturas. ¿Estamos viviendo ese siervo de Dios de esa manera, de una manera humilde? ¿O quizá hay algo de prepotencia, arrogancia dentro de nuestro servicio a Dios? No hemos de olvidar que somos especiales porque somos hijos del Rey de Reyes. No hemos de olvidarnos que tenemos poder ante las tinieblas porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero cuidado, porque también eso nos puede llevar a vivir como cristianos viviendo un falso orgullo que nos conduce a ser cristianos prepotentes. Que finalmente lo que hace, repito, es destruir y desunir a la iglesia. Pablo aquí, mira hermanos, a veces esto, repito, parece que no ocurriera dentro de nuestro entorno, pero el enemigo de una manera muy sutil puede hacer que caigamos de una manera quizá sin que nos demos cuenta. A veces el Señor nos puede poner en un lugar de privilegio, es un privilegio enorme poderle servir a Dios, porque repito, somos inmerecedores de nada. Pero el Señor nos pone a servir en un determinado lugar y a veces parece que ese ministerio fuera nuestro. En donde ahí solo se hace lo que yo diga, de la manera que yo diga. Nadie más sirve porque yo soy el único que lo sabe hacer. A veces servimos al Señor de una mala manera. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque no estamos sirviéndole al Señor. Entonces yo sirvo, pero a la vez que sirvo estoy mirando quién más está ayudando y quién no vino y por qué lo hace y cuánto tiempo estuvo. Ese servicio no es el que desea el Señor, porque no estamos sirviéndole a Dios, sino le estamos sirviendo a los hombres. El verdadero servicio es aquel que es agradecido y dice: Señor, estoy tan agradecido por lo que tú me has dado que lo voy a dar todo. Si mi hermano no lo quiere dar, no es mi problema, tú te encargarás de él, pero yo estoy agradecido contigo, Señor. Gracias por lo que me ha dado y lo doy sin importarme lo que hagan los demás. Ese ha de ser nuestro servicio y nuestra entrega al Señor. Y repito, un servicio, si el Señor te ha puesto en un lugar privilegiado para servirle, sírvele con diligencia, con temor y con temblor, porque Él te pedirá cuentas de lo que te está dando. Por tanto, como siervos del Señor, estamos llamados, repito, a ponernos, a ser humildes, a delegar a otros, a enseñar a otros, a confiar en otros, para que la obra del Señor continúe. Nosotros no estaremos eternamente. Jesucristo, ¿qué? ¿Se fijó en grandes estudiosos, en grandes filósofos para dejarles el evangelio? ¿En quiénes se fijó? En un grupito de hombres pescadores, uno recaudador de impuestos, que quizá para la sociedad no serían nada, pero Jesucristo confió en ellos. Les delegó. ¿Lo hicieron mal? Sí, lo hicieron mal, algunas veces metían la pata, pero en medio de su caminar con Él, aprendieron, y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, gracias a esos hombres que quizá para la sociedad valían poco, hoy tú y yo tenemos el regalo del evangelio. No hay, hermanos, ni dones pequeños ni grandes dentro de la iglesia. Lo que sí debemos orar y buscar, que Jesucristo trabaje en nuestro carácter y nuestro corazón para ser siervos humildes, y que le entreguemos un granito de arena, ¿no? Pero desde un corazón sincero y agradecido por lo que Dios nos ha dado. Pablo aquí, entonces imagínate todo lo que vivía Pablo, lo que estaba viviendo con los apóstoles. Y una de las cosas que estaba pasando en la iglesia de los Corintios era que estaban hablando mal de Pablo, era que estaban difamando de los apóstoles. Y por eso Pablo ahí toma varios versículos para decirles todos los padecimientos que tenían, todo el sufrimiento que estaban sufriendo a causa de llevar el evangelio. Pablo les dice ahí en el versículo 9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí Pablo está haciendo una comparativa con lo que en el Imperio Romano se llevaba a cabo, ¿no? En los teatros, en el Coliseo Romano, cuando un delincuente era sentenciado a muerte, lo exhibían allí públicamente.
Lo ponían allí a luchar frente a fieras, a leones hambrientos, para que finalmente acabaran con ellos. Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios, nosotros estamos siendo exhibidos públicamente, ¿no? Sentenciados a muerte por llevar el evangelio. Pero no me importa, no nos importa. Seguiremos haciéndolo por amor a ustedes. Mira, hermanos, quizá dentro del servicio al Señor también llegan momentos como estos, en donde tú das, te preocupas por una persona, sirves al Señor, das todo y de repente recibes mal por bien, por decirlo de alguna manera. Hablan mal de ti, ¿no? Hay calumnias, injurias contra tu vida, contra tu servicio. ¿Por eso nos vamos a detener? No, mira lo que le sucedía a los apóstoles, al propio Jesús. Hace parte del servicio al Señor. No ha de importarte lo que digan los demás. Lo que debe importarte es si tu vida realmente es de agrado a Dios. Y seguir en pos de que el evangelio se siga extendiendo, de que otras personas puedan conocer el Dios de esperanza, este Dios de nuevas oportunidades. ¿Nos duele? Pues sí, seguramente. A Pablo está aquí dolido y herido por todo lo que ha dado y por las noticias que recibe de sus hijos espirituales. Pero eso no lo detiene. Pablo dice que está dispuesto a hacer esto y mucho más por amor a Cristo primero, pero también está dispuesto a sufrir este tipo de dificultades y sufrimiento por amor a sus hijitos espirituales, porque amaba a la iglesia de Corinto. Dice allí Pablo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Pablo se hacía insensato ante el mundo. Padecía esto por causa de los corintios, a causa de estos hijitos espirituales que tanto amaba y que ahora estaba lejos de ellos. Por amor a que estos hombres y estas mujeres llegaran a entender y a conocer perfectamente el evangelio de Cristo, y que ellos pudieran vivir en la misma actitud que él y los apóstoles, una actitud que diera, edificara y diera a la iglesia una unidad, un crecimiento fuerte, que conocieran realmente el evangelio, que vivieran el evangelio y se dejaran de este tipo de disputas que no les llevaba a nada, sino a dividir a la iglesia. Por tanto, Pablo, como un padre que ama a sus hijos, les escribe esta carta, tratando de combatir, ¿no? Dice, no para avergonzarlos, sino para amonestarlos, para hacerles entender de la actitud, de la manera que estaban viviendo y que no era correcta. Y les dice, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego, escucha esto, me imitéis a mí. Mira, en otras palabras, Pablo, como un padre que ama a su hijo, cuando ve que está haciendo algo mal, quiere corregirle. Les está amonestando por una conducta que no es correcta y que él no les ha enseñado. Y les dice, mira, los corintios sacaban pecho porque tenían gran conocimiento, porque tenían grandes maestros. Tenían personas y su conocimiento les llevaba a ser arrogantes y a pensar que estaban por encima de los demás. Y Pablo les dice esto, mire, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Qué quiere decir ayos? Mira, ayos era un término dado a los esclavos y a uno de los esclavos, su labor, la labor que tenía era cuidar a los hijos de sus amos. Pero era una labor muy importante. La labor de este ayo era cuidar, educar, enseñar a sus hijos, corregirlos, para que cuando crecieran fueran personas cultas y personas preparadas, ¿no? Entonces Pablo les está diciendo que ustedes tengan muchos ayos, muchas personas que los cuiden, muchas personas que les enseñen, solo tenéis un padre espiritual que soy yo, porque yo los engendré en el evangelio. ¿No? Nosotros podemos tener, nuestros hijitos pueden tener personas que les cuiden, ¿no? Y que les enseñen.
pero padres solos tendrán uno, ¿no? Nuestra madre y nuestro padre solo habrán uno. Y Pablo lo que les está diciendo, ustedes pueden tener muchas personas que les enseñen, pero mi autoridad como padre espiritual está por encima de ellos. Y a eso apela en esta carta. A que yo no soy cualquier persona, no les estoy escribiendo por escribirle. Ustedes son mis hijos espirituales, les amo profundamente. Y con ese amor de padre les estoy escribiendo para amonestaros. Dejaros de vivir orgullosamente, prepotentemente, porque está destruyendo la iglesia y evidentemente está destruyendo vuestras vidas. Pero por eso digo que esta enseñanza evidentemente es para, como hijos de Cristo, para nuestra familia espiritual, pero también para nuestra vida cotidiana. Porque el orgullo, la prepotencia no conduce a nada. Más bien no genera más problemas. Una persona humilde suma mucho a su vida. Una persona orgullosa y prepotente resta. No somos sabelotodos. Y si el Señor te ha dado grandes conocimientos, gloria a Dios. Ponlos a su servicio, pero humildemente. Pablo les dice no solo eso, yo soy vuestro Padre espiritual. Y les dice, por tanto os ruego, ¿qué les dice? Que me imitéis a mí. ¿Qué tal, no? Parece muy atrevido. ¿Cuántos hoy tendríamos, no? Podríamos decir a uno de nuestros hijitos espirituales, imitadme a mí. Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder decirle a uno de nuestros jóvenes, a uno de las mujeres, los hombres, ¿no? Nuestros hijitos espirituales, imitadme a mí. Parece orgulloso, ¿no? Parece contradictorio a lo que está haciendo Pablo. Pero Pablo no es la primera vez que les dice, ¿no? En las cartas, imitadme a mí. Pablo se esforzó siempre por vivir santa y piadosamente delante de toda la iglesia. No tenía temor porque él sabía que su vida, su relación con Dios era estrecha y cercana. No estoy hablando de que seamos perfectos, pero evidentemente como siervos del Señor deben haber evidencias de que Cristo está trabajando en tu vida. Dentro de las imperfecciones, defectos que tengamos, deben haber muestras de que Cristo está trabajando en ti. Y Pablo con esa seguridad, con esa confianza, como les decía allí en Hechos, dice, cuando vinieron a él les dijo, palabras de Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros en todo tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Pablo tenía la certeza en su corazón de que él lo había dado todo por el Señor, de que su relación con el Señor era cercana y estrecha y por tanto no era ni orgulloso ni prepotente, sino que realmente era un ejemplo para imitar. Hermanos, hablamos mucho de que nosotros debemos ser testigos ¿no? Debemos dar testimonio, debemos llevar luz, debemos ser sal. Evidentemente, esto viene mucho por aquí. Otros deben haber cosas que les motiven para que nos imiten. Lo triste sería que dijeran es que no veo nada en esa persona del amor, del carácter de Cristo. Eso sería triste, ¿no es así? Mira, hay un ejemplo que quizá alguna vez ya he hecho, pero bueno, soy muy repetitivo. Imagínate que viene ahora corriendo, vamos a suponer Anthony, no sé si Anthony está aquí, ¿no? Se ha salvado, ¿no? Anthony viene corriendo y entra ahora por aquí, ¿no? Y viene sucio y dice, disculpadme iglesia, pero vengo corriendo, llegué tarde porque pasando el paso de cebra me arrolló un camión de 20 metros y hasta que me levanté, me limpié un poco, vine, pero ya estoy aquí, ¿no? Y nosotros, qué bueno, gloria a Dios, no le pasó nada, ¿no? ¿Le creeríamos? Pero, ¿por qué no le vamos a creer a nuestro Anthony? Si le conocemos. ¿Por qué no le creemos a Anthony? Porque no hay evidencias que lo que está contando sea cierto. Como cristianos, deben haber evidencias de que realmente somos hijos de Dios. Porque si no estamos siendo como Anthony, estamos contando algo que no vivimos. Dices, sí, pero ¿dónde está esa humildad? ¿Dónde está ese amor? Tú eres un cristiano, pero paras diciendo palabrotas y mentiras.
Deben haber evidencias en nuestra vida de que el Señor está trabajando. Porque si no dirán como Anthony, qué mentiroso es este, ¿no? Ser siervo del Señor, deben haber muestras, deben haber indicios de que Cristo está trabajando en nosotros. Repito, no estoy hablando de que seamos perfectos. Estoy hablando de que deben haber muestras de que Cristo está haciendo una obra milagrosa, una obra restauradora en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se identifican con Antonio? Es broma. Que el Señor nos ayude a ser luz, a ser sal, a ser humildes, reconociendo que todo lo que tenemos nos los ha dado Dios, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes. No forméis vuestro propio reino dentro de la iglesia, como les decía Pablo. Tu ministerio no es tuyo, es del Señor. Y como decía Job, el Señor pone, pero el Señor también quita. Sé responsable con lo que Dios te da. Sé humilde y más bien ponte por debajo de lo que Dios te dé para que crezca, para que dé fruto en abundancia, no para tu gloria, sino para la gloria de Cristo y para que el reino se siga extendiendo. Ese es nuestro papel como siervos de Dios, ponernos por debajo, no por encima, no siendo superiores. Difícil tarea, ¿no? Difícil tarea, pero qué privilegio tan hermoso poder ser parte de la extensión del reino. No solo eso, sino que Pablo le dice, yo no solo les exhorto como un padre que ama a sus hijos, sino que yo también me preocupo por ustedes. Y como no puedo estar con ustedes, les envío a uno de mis hombres de confianza. ¿A quién? Un hombre de confianza de Pablo, joven. Timoteo. ¿No? Ahí está nuestro pasaje, versículo 17. Les envío a Timoteo, a mi hombre de confianza. No, yo recuerdo mucho las palabras de nuestro pastor Vicente cuando dice que la iglesia de Fuenlabrada da lo mejor que tiene, ¿no? No es nada nuestro. Damos, David y Ana están ahí en Roma, Javier y Mar en Vallecas, ¿no? El Señor nos da no para que lo quedemos para nosotros, porque no son nuestros, no son nuestros dones, nuestros talentos, es para dar y para que Cristo se siga glorificando en otros lugares. Dice Pablo, les envió a Timoteo. Les doy a mi hombre de confianza para que vaya, les cuide, les exhorte, me traiga un informe. Mira, otro distintivo como siervos del Señor es capacitar, es tener a nuestro lado hombres, personas, mujeres, jóvenes de confianza. ¿Perfectos? No. ¿Van a cometer errores? Sí. Pero estamos dispuestos a darles, a delegarles, depositamos confianza en ellos para que se vayan preparando, para que el Señor les vaya preparando y la extensión del reino no pare de crecer. A veces como siervos del Señor, como líderes en la iglesia, creemos esto es mío y yo de aquí no me quito. Todo lo hago yo, no quiero delegar en nadie, nadie lo sabe hacer. Eso no es el espíritu humilde. Dios nos ha puesto ¿para qué? Para que formemos, para que enseñemos, para que cada vez vengan otros, mujeres, hombres, jóvenes detrás nuestro, nuevas generaciones que vayan tomando nuestro lugar y nosotros demos un pasito al lado para que estas generaciones se levanten y sigan sirviendo al Señor. De lo contrario, cuando tenemos un espíritu orgulloso, lo que hacemos es ponernos así para que nadie pase. No, me van a adelantar. No. Al contrario, estamos deseosos de que pasen para ponernos detrás y animarles a que sigan sirviendo, orar por ellos, enseñarles, cuando se caigan ayudarles a que se levanten para que la expansión del reino siga avanzando. Ese debe ser nuestro papel, nuestro corazón como siervos del Señor. No orgullosos de que nadie puede hacerlo porque no lo hacen a mi manera, solo lo hago yo porque el único que lo sabe hacer soy yo. A veces actuamos así dentro de la iglesia. De una manera que quizá no nos demos cuenta, me incluyo yo también. Pero no es lo que el Señor quiere, no es lo que la palabra nos enseña, porque estamos viendo lo que la palabra nos dice. Seamos siervos humildes, seamos siervos que estemos dispuestos a abrir la puerta para que nuevas generaciones, nuevos hombres, nuevas mujeres emprendan ese servicio precioso y entreguen sus vidas por amor a Cristo, entendiendo que todo lo que tienen es porque el Rey de Reyes se los ha dado. ¿Lo entendemos? ¿O solo yo? Es que como he sufrido tanto con esta prédica, el Señor me ha... No, estamos llamados a ser humildes.
Cuando realmente somos siervos humildes, el Señor nos pone en lugares privilegiados. Cuando somos orgullosos y prepotentes, más bien la propia gente nos pone a un lado, con este no quiero servir porque es un pesado. ¿No es así? Que el Señor nos ayude a ser siervos humildes, a ponernos por debajo como lo hizo Cristo. ¿Ustedes creen que son merecedores de estar donde están? Yo no. Qué privilegio servir a Dios. Qué privilegio servir a Dios. Pero desde este punto de partida, desde ser hombres y mujeres humildes. Y hermano, lo digo de verdad, es peligroso esto. Porque a veces aún dentro de la iglesia el Señor te va dando y te puedes empezar a inflar. ¿No? Que el Señor nos ayude, porque entre más nos dé Dios, más nos va a reclamar Él, ¿no? Pero es cuando más debemos orar para que el Señor nos haga hombres y mujeres, siervos de Dios, humildes. Que el Señor nos dé cada vez más humildad. Voy terminando. Dice Pablo en los versículos 17 al 21, mas algunos están envanecidos. Esto parece una amenaza, les dice Pablo allí, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Escucha esto, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis?, les pregunta Pablo en la carta. ¿Que vaya vosotros con vara a castigaros fuertemente? ¿O preferís que vaya con amor y con espíritu de mansedumbre? ¿No? El apóstol les dice que desea ir a verlos, que desea confrontarlos cara a cara. No para entrar en otro pleito más, no, sino para confrontarlos en el poder de la verdad, en el poder del reino, en el poder de la palabra. Si hay algo que ha caracterizado a Pablo durante su vida, era que no era solo un hombre de palabras, sino que sus hechos, su conducta, sus convicciones, su manera de vivir y sobre todo la presencia de Dios en su vida lo respaldaba. Y esa era su mejor carta de presentación. Pablo era, como todo padre, ir con amor, con cariño, pero decirles: hijos míos, os estáis equivocando. El orgullo, lo que estáis haciendo en la iglesia, os está destruyendo vuestras vidas, pero está también destruyendo y dividiendo el reino de Dios o la iglesia del Señor ahí en Corinto. Mira, hermanos, yo tomo esto como una palabra de mi Padre Celestial para exhortarme con cariño y con amor en cuanto a mi servicio a Él, en cuanto a lo que yo doy. Y lo tomo con gratitud. Agradezco al Señor por este tiempo, por esta lectura, por esta meditación, por lo que ha hablado a mi vida. Pero, ¿cómo reaccionas tú cuando te llama la atención por algo así? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien en amor te corrige? Un padre, un maestro, un jefe, un líder, tu propio pastor, cuando con amor intenta enderezar tus pasos. ¿Le escuchas? ¿Reconoces? ¿Meditas? ¿Realmente te das cuenta que hay cosas que hay que cambiar en tu vida, que necesitas que Cristo cambie en tu vida? ¿O simplemente te da igual? Voy terminando con esto. Mira, dentro del servicio en la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia, de nuestra familia de la fe, pueden haber personas que hablen mucho de su fe, que hablen mucho del conocimiento que tienen, que hablen mucho del tiempo, de los años que llevan en Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Se quedan ahí. Pueden saber mucho las palabras correctas, pueden saber muy de memoria muchos versículos, pero ¿sabes una cosa? No reflejan el poder de Dios en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque ha entrado mucho conocimiento, porque ha entrado muchas cosas aquí a la cabeza, pero no ha bajado al corazón. Saben mucho, saben la respuesta correcta a tal situación, saben un consejo bueno, pero no reflejan el poder de Dios, no reflejan el carácter de Cristo. Y el conocimiento sin el carácter de Cristo tiene poco sentido, la verdad. Porque al Señor, a Dios, ¿qué le interesa? ¿Nuestro conocimiento
o nuestro corazón? Nuestro corazón. No estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, pero a Dios le importa nuestro corazón. Y un corazón entregado a Cristo con gran conocimiento es una bomba para el evangelio. El Señor nos llama a ser siervos, que entreguemos nuestro corazón, que estemos llenos de conocimiento, con humildad y en gratitud a Él. Pablo dice, y me gusta esto, me gusta mucho esto, Pablo dice que el reino de Dios debe ser vivido y no discutido. El reino de Dios debe ser vivido y no discutido. Vive el evangelio. Como dice allí en Hechos, en el capítulo 2, era que nos convirtamos en evangelios andantes. Que allí por donde vayamos, solo nuestra manera de ser, de comportarnos, de hablar, ya digan, wow, ese tiene algo especial. A veces sobran las palabras, ¿no es verdad? A veces con nuestras palabras metemos la pata, más bien, manchamos, ¿no? El evangelio, el reino de Dios debe ser vivido y no discutido. Hay una gran diferencia entre conocer la verdad y vivir la verdad. Podemos conocer mucho de la palabra, pero vivir poco de la palabra. Y esto es una realidad de nuestras iglesias. Esto es una realidad de nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro corazón? Quizá realmente, como dice aquí la palabra, estemos siendo siervos envanecidos, con mucho conocimiento, pero con un corazón lejos del Rey de Reyes. Ser un verdadero siervo del Señor no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en dones, en habilidades, en conocimiento, sino más bien es una cuestión de carácter. De dejar que Cristo obre y moldee mi vida, mi carácter, mi forma de ser. Y ahí tomarán un papel importante tus dones y tus habilidades. Si nuestro corazón está lejos de Dios y ponemos entre comillas el servicio de esos dones a Dios, nos volvemos prepotentes y orgullosos. Porque estamos creyendo que esos dones, esas habilidades son mías, las he conseguido yo. Nos empezamos a inflar, no dejamos que nadie pase, ¿no? Porque nadie me puede superar. El evangelio del Señor más bien nos llama a que seamos humildes, que nos desinflemos, que nos hagamos pequeñitos a un lado y animemos, ayudemos a otros, que otros se levanten, que otros crezcan, que otros aprendan, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que Cristo sea glorificado en estas nuevas vidas. Ese es el papel de un verdadero siervo de Cristo. ¿Te gustaría ser un siervo humilde? Gloria a Dios. Oremos para que el Señor nos ayude de verdad. Estamos hablando de peligros dentro del servicio a la iglesia. Y este es un peligro real y, como su palabra lo dice, valga la redundancia, muy peligroso. Muy peligroso. Porque no bendice, no edifica la iglesia, sino que la destruye. Y nuestro papel como siervos de Dios es trabajar en pos de la unidad de la iglesia del Señor, de nuestra familia de la fe. Que el Señor nos ayude. ¿No es así? Hemos dicho que todos somos siervos del Señor, por tanto, todos hemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser siervos humildes. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar y a dar gracias a Dios por su palabra. Toma un tiempo ahí, en silencio, para tomar un tiempo de compartir con tu Rey de Reyes. Quizás un tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que te ha dado. O quizá el Señor te ha amonestado en esta mañana y te ha dicho, estás sirviendo de una manera orgullosa, prepotente, y es un tiempo para pedir perdón. Quizá el Señor ha tocado allí tu corazón y estás diciendo, yo quiero dar más porque me he dado cuenta de todo lo que el Señor me ha dado y que yo no doy nada. No sé cuál es tu tiempo y tu meditación, tu conversación allí con el Señor, pero dile al Señor lo que hay en tu corazón. Señor, yo en esta mañana y a lo largo de esta semana, Señor, una vez más te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque
Es mucho lo que tú me das, a veces es poco lo que doy. Y a veces, Señor, me puedo convertir también, Señor, en un siervo orgulloso, quizás sin darme cuenta. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces nuestros corazones. Señor, y mi oración en esta mañana es que tú me ayudes, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser verdaderos siervos tuyos. Siervos que transmitan humildad, siervos que estén dispuestos a sacrificarse, a ponerse por debajo, a aguantar el peso, para que otros, Señor, tomen protagonismo, para que otros se conviertan en siervos útiles para tu obra. Señor, yo te pido una bendición especial por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que ya son el presente de esta iglesia y son el futuro cercano de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser tropiezo para ellos. Ayúdanos a ser siervos útiles, siervos que sepamos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, ayudarles a que se conviertan, como lo hacía Timoteo, en siervos fieles para tu obra, para que tu nombre siga siendo glorificado, para que tu evangelio siga siendo transmitido en un mundo de tanta tiniebla y de tanta necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres forjados de acuerdo a tu carácter, el carácter que tú vas formando en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amonestación con amor. Porque, Señor, sé que tú deseas lo mejor para nosotros y para esta tu iglesia. Alabado seas por siempre. Gracias, Señor, una vez más por lo que nos das. Gracias por todo lo que tenemos, porque somos inmerecedores. Gracias por el amor y la exhortación, la corrección que tú nos haces, el reto que tú nos dejas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.